En este pequeño video vamos a mirar el repaso de las unidades de medida, pero básicamente las 4 que se manejan en topografía. Nosotros vemos distancias, vemos áreas, vemos volúmenes y también vemos ángulos. Esto simplemente es para contextualizarlo dentro de las 4 que se ven. Recuerden que los ángulos hay sexagesimales, centesimales y radianes. Nosotros en topografía solamente nos vamos a enfocar en el ejercicio y en la aplicación, el conocimiento y la destreza de este sistema sexagesimal de ángulos. Por ahora lo borramos, pero quería recordarlo ahí dentro de eso. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfocar en las demás unidades y sistemas para medir distancias, áreas y volúmenes, entendiendo que hay un sistema inglés, lo recordamos, versus un sistema internacional o métrico decimal. Recuerden que en las unidades del sistema inglés están las pulgadas, los pies, las yardas, las millas, terrestres en este caso, y las millas náuticas. Ustedes, conociendo las equivalencias, pueden también hacer la conversión entre una y otra, que eso ya va a ser para material de otro video. Ahora, dentro del orden de los múltiplos y submúltiplos de las unidades del sistema internacional métrico decimal, pues como patrón está el metro. Están los 3 submúltiplos: decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro y kilómetro. Obviamente la letra que antecede a la unidad, como el prefijo del múltiplo del submúltiplo, debe ser minúscula en ambos casos. Entonces, si vamos a hacer una conversión de una unidad hacia la derecha, estamos multiplicando o corriendo la posición de los ceros. Si vamos de una menor hacia una mayor, estaríamos dividiendo o corriendo hacia la izquierda la posición de la coma en la expresión del número. ¿Listo? Ahora vamos con otro. Retomamos donde habíamos quedado. Conversiones dentro del mismo sistema métrico decimal, sistema internacional. En el caso de distancias, que son unidades lineales, no tienen exponente, vamos a mirar, habíamos dicho que cuando nos desplazamos en cambios hacia la derecha, se multiplica, y cuando venimos hacia la izquierda haciendo cambios, se divide. Dividir o multiplicar significa correr la coma hacia la derecha o correr la coma hacia la izquierda. Hagámoslo con ejemplos. 1 kilómetro, pasémoslo a metros. Entonces, de kilómetro a metros tenemos ¿cuántas posiciones? 3 posiciones. Eso significa que 1 kilómetro es igual ¿a qué? Agregamos cuantas posiciones hayan, ese mismo número de ceros. 1 kilómetro son 1000 metros. Hagamos el ejemplo pasando de metros a centímetros. 1 metro, ¿cuántos centímetros serían? Ubicamos el 1 y cuantas posiciones hayan, en este caso 2, esos son la cantidad de ceros que agregamos. En este caso decimos que 1 metro son 100 centímetros. Perdón, corrijo, 100 centímetros. Ahora, haciéndolo al contrario, vamos a ubicar la coma hacia la izquierda porque estaremos haciendo ejemplos de conversión de milímetros a metros. Entonces decimos que 1 milímetro, ¿cuántos metros serían? Sería 0,001 metro. ¿Por qué? Originalmente, si ustedes observan, 1 milímetro es como si tuviésemos la coma acá. ¿Cuántas posiciones la corrimos? 3 posiciones por el número de ubicaciones en este orden de los submúltiplos del metro. Entonces, otro ejemplo. 1 metro, ¿a cuántos hectómetros serían? Hectómetros, hay 2 posiciones entre metros y hectómetros, eso significa que sería 0,01 hectómetro. ¿Listo? Posiciones a la izquierda, de aquí hacia allá, 2 posiciones. De acá, 1 y 2.
Ok. Pasemos entonces a ver las unidades de área. Tengamos en cuenta que estas son unidades cuadradas. Venimos de lo lineal, ahora vamos a lo cuadrado. Tocará ver después las unidades cúbicas. En este caso, se mantiene el mismo orden de múltiplos y submúltiplos, con la diferencia de que todo tiene un exponente 2, ¿de acuerdo? Por ser unidad de área. Todo lo anterior era lineal. Aquí, ¿qué hacemos? Mantenemos la misma dinámica, hacia la derecha multiplicamos, hacia la izquierda dividimos, significa correr la coma o desplazarla bien sea a la derecha o a la izquierda según el caso. Hagámoslo con ejemplos. 1 kilómetro cuadrado, pasémoslo a metros cuadrados. Entonces, 1 kilómetro cuadrado vendría siendo, cuantas posiciones haya, en este caso se duplica el número de ceros, entonces viene siendo, en este caso, 6 ceros para los metros cuadrados. 1 kilómetro cuadrado vienen siendo 2 ceros por acá, 2 ceros por acá y 2 ceros por acá, para un total de 6. 1 kilómetro cuadrado es 1.000.000 de metros cuadrados. Lo mismo sería hacerlo de metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Qué sería acá? 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. 2 ceros por acá más 2 ceros por acá serían 4 ceros, y esto vendría siendo 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Recordemos rápidamente el tema de la hectárea. Bien saben ustedes, recuérdenlo que ya lo he explicado antes, al hectómetro cuadrado comúnmente se le conoce como hectárea, ¿sí? La hectárea es la misma unidad del hectómetro cuadrado. Llámese hectárea, llámese hectómetro cuadrado, es lo mismo. Entonces, para finalizar, hagamos el cálculo o la conversión de una unidad muy utilizada. Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tendría? ¿Cuántos? Contemos, entonces, vamos a pasar de hectáreas o hectómetros, que es lo mismo, a metros cuadrados. 2 ceros por acá, 2 ceros por acá, eso sería 10.000 metros cuadrados. Por favor, que nunca se olvide esto. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos ahí con las unidades de área. Ahora venimos con las unidades cúbicas. Bien, jóvenes, continuamos entonces con la explicación de las unidades de área. En topografía, las tres más utilizadas son metro cuadrado, hectárea y kilómetro cuadrado. Eso depende de la extensión del terreno o el predio que se esté refiriendo. Me explico, un apartamento, un inmueble pequeño, una casa, un lote, se va a trabajar en metros cuadrados. Una extensión mayor, una parcela, una finca, una hacienda, se puede trabajar en hectáreas. Y los kilómetros cuadrados son para extensiones incluso mayores, ¿sí? Municipios, departamentos, países. Extensiones grandes. Entonces, de acuerdo a la proporcionalidad del terreno, utilizamos o metro cuadrado, o hectárea, o kilómetro cuadrado. Vamos gráficamente a explicar las proporciones de estas unidades, entendiendo lo lineal por una parte y lo cuadrado por otro. Eso hace entender mejor el tema de las conversiones que explicaba anteriormente. Partamos de un hecho, los gráficos que tengo acá están a diferente escala, están a distinta escala, pero después van a entender que uno está inmerso en el otro. Vayamos al primero, que es una hectárea. Se entiende bien con un cuadrado perfecto, aunque podemos entender que los polígonos irregulares en cualquier forma y tamaño van a tener unidades de hectárea, ¿sí? El entender se hace más fácil con un cuadrado, entonces explicamos es con un cuadrado. Vamos a mirar la parte lineal. Un hectómetro cuadrado comúnmente se conoce como hectárea, entonces da lo mismo hablar de hectómetro cuadrado que en hectárea porque son unidades semejantes. Partamos del hectómetro cuadrado. ¿Qué es un hectómetro cuadrado? Pues un hectómetro lineal por un hectómetro lineal. Hectómetro lineal por hectómetro lineal, hectómetro cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí está esa explicación. Pero un hectómetro lineal también son 100 metros, escrito de otra manera, pero representa lo mismo. Es lo mismo decir un hectómetro que 100 metros lineales.
Entonces, ¿qué son 100 metros lineales por 100 metros lineales? Metro lineal por metro lineal me da metro cuadrado, 100 por 100 me da 10.000. Estos tres valores representan lo mismo. Una hectárea es lo mismo que 10.000 metros cuadrados y a su vez es lo mismo que un hectómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Esa gráfica vamos a mirarla ahora también respecto al kilómetro cuadrado. Cambiamos de escala, es otra escala, miremos el kilómetro. ¿Qué sucede? Lo mismo, un kilómetro cuadrado es un kilómetro lineal por un kilómetro lineal. Kilómetro lineal por kilómetro lineal me da kilómetro cuadrado. Pero un kilómetro lineal es lo mismo que 1000 metros lineales. 1000 por 1000 es un millón. Metro lineal por metro lineal, metro cuadrado. Entonces, en un kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de metros cuadrados. Eso equivale a 100 hectáreas. Y miremos la proporción de estas 100 hectáreas. Este recuadro pequeño a una escala diferente es esto mismo. Esta misma escala es esto que me está representando aquí esta gráfica. ¿Cuántas hectáreas cabrían en un kilómetro cuadrado en esta misma proporción? Pues cabrían 100. Porque aquí tendríamos una alineación de 100 hectáreas, de 10 hectáreas por acá y otras 10 hectáreas por acá. Toda la unidad de superficie sería de 100 hectáreas en total. 10 por 10 me da 100 hectáreas. Entonces ahí queda claro la representación o la explicación de estas dos unidades muy comunes en topografía. Hectárea, kilómetro cuadrado. Bien, para terminar entonces este tutorial, vamos a hablar de las unidades de volumen y capacidad, entendiendo los dos conceptos, volumen y capacidad. ¿Qué es volumen? Volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Se puede entender como esa forma maciza del objeto. La capacidad, por el contrario, es esa característica de un objeto de ser recipiente, por su forma, claro está, de ser recipiente, por ejemplo, de una sustancia. ¿Cuáles objetos pueden ser recipientes para ser medidos en capacidad? Un envase, una botella, un frasco, una piscina. Entonces, por su forma, tienen la característica de ser recipientes, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre volumen y capacidad. Tenemos acá para entender dos líneas con las unidades de volumen y capacidad. Nótese que la primera línea maneja exponentes cúbicos. Ellas son las unidades ordenadas de mayor a menor como múltiplos y submúltiplos del sistema métrico decimal. Está kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico. Como patrón de medida está el metro cúbico y los submúltiplos serían decímetro, centímetro y milímetro cúbico. Entonces todo con exponente cúbico. A su vez tenemos las unidades de capacidad del litro. Sabemos que hay otras unidades, la onza, el galón, el barril, pero vamos a hablar particularmente en nuestro contexto, el más utilizado va a ser el litro. Ese litro, como patrón de medida, también tiene múltiplos y submúltiplos, y estando dentro de un sistema decimal, también tiene el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. A su vez, el decilitro, el centilitro y el mililitro. ¿De acuerdo? Aunque son unidades para la capacidad, que a la larga viene siendo una unidad volumétrica, no tiene exponente cúbico, por obvias razones, porque sería redundante. No podemos hablar de litros al cubo, o de decilitros a la 3, o de mililitros a la 3, eso sería redundar. Poniendo un ejemplo, devolviéndonos un poco a cuando estábamos viendo unidades de área, unidades cuadradas. El hectómetro cuadrado, al compararlo con la hectárea, no podemos decir hectáreas cuadradas, eso sería redundante. Decimos hectómetro cuadrado, y al hectómetro cuadrado se le conoce como hectárea. Sencillamente se dice hectárea. Entonces aquí también a estas unidades, nótese que matemáticamente no tienen exponente a la 3, como si tendrían las de volumen. Eso hace que para los ejemplos que voy a utilizar, he escogido estas tres unidades, metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico,
para comparar su equivalencia con las unidades de capacidad, específicamente el kilolitro, el litro y el mililitro. Aquí tenemos un dibujo, un esquema que a cierta escala está representando un prisma con unidades iguales en su ancho, el largo y el alto. Entonces tenemos, por ejemplo, 10 centímetros lineales por 10 centímetros lineales por 10 centímetros lineales, eso me da 1000 centímetros cúbicos. Entonces 10 por 10 por 10 me da 1000 centímetros lineal por centímetro lineal por centímetro lineal me da centímetro cúbico. Pero entiendan que el centímetro, los 10 centímetros son un decímetro. Entonces linealmente también, un decímetro por un decímetro por un decímetro me da un decímetro cúbico. Hablar de un decímetro cúbico es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Estas dos son iguales al litro. Esto que se tiene acá representado a escala es un prisma, imaginémoslo recipiente, que almacena un litro. Entonces un litro tiene estas dimensiones en esta representación isométrica que vemos ahí. Sus equivalencias son estas, entonces un litro es igual a un decímetro cúbico, por lo explicado aquí ya, y a su vez estas son iguales con las unidades de centímetro cúbico. Pero entendamos una cosa, los 1000 centímetros cúbicos también son iguales a los 1000 mililitros. Estos 1000 mililitros o los 1000 centímetros cúbicos se pueden ver en un ejemplo, por ejemplo en el supermercado. Vemos entonces productos allí en el supermercado de gaseosas, refrescos, aceites, aguas, bebidas, leches y demás, donde se representan a veces sus cantidades. En algunas de ellas, por ejemplo, se escribe la unidad de un litro. Pero otras también muestran unidades como el centímetro cúbico. Y si ustedes ven y comparan, saben que los centímetros cúbicos o los mililitros son iguales. Entonces, esta unidad de un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Por eso decimos que los 1000 centímetros cúbicos son los 1000 mililitros y podemos decir que estas dos son iguales. ¿De acuerdo? Acá vemos que el litro, ¿sí?, es el mismo decímetro cúbico, estas dos son iguales, entonces el decímetro cúbico y el litro son iguales. Y el metro cúbico es igual al kilolitro. Entonces, estas tres están juntas, muy cerca una de la otra en su posición de sus múltiplos, de mayor a menor, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, pero por el exponente cúbico están ellas juntas. Acá, aunque son unidades de capacidad y el exponente es lineal, entonces vemos que un kilolitro está distanciado 3 posiciones del litro y el litro a su vez está distanciado 3 posiciones del mililitro, pero la relación entre esta y esta es que son iguales. Un metro cúbico es un kilolitro, un decímetro cúbico es un litro y un centímetro cúbico es un mililitro. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene para comparar y tener como equivalencias entre unidades de volumen y unidades de capacidad. Espero haya sido de su agrado y de su entender este tutorial de unidades de medida en el sistema internacional.